tras pasar 3 años en la unidad de F-18 en Zaragoza. En el año 2000 ascendió a general de brigada, ocupando el puesto de jefe de la división de planes del Estado Mayor y presidente del proyecto de reabastecimiento en vuelo de la OTAN. En el año 2008, nombrado jefe del Estado Mayor de la Defensa, CEMAD, por la ministra Carmen Chacón, que le encargó modernizar y actualizar la estructura de las Fuerzas Armadas. Durante su cargo, entre otras cosas, tuvo que gestionar el periodo con más tropas españolas desplegadas en Afganistán, así como el secuestro del pesquero Alacrana en el Índico y la retirada de las tropas españolas en Kosovo. En sus últimos meses, como GEMAT, afrontó la participación española en la intervención de la OTAN en Libia, en el año 2011. Actualmente es presidente de la Junta Directiva del Foro Milicia y Democracia y, ya como civil, ha sido candidato de Podemos al Congreso de los Diputados. Entonces, la otra conferenciante, María de Lluc Bagur, es politóloga y trabajadora social. Cursó el màster d'Història del Món de la Universitat Pompeu Fabra con la tesina als conflictes ètnics dels anys 90, els casos de Ruanda y Bosnia-Herzegovina. Ha llevado a cabo investigaciones relacionadas con el militarismo, las Fuerzas Armadas y la cultura de defensa. Es investigadora del grupo de trabajo Género y Militarismo del Centro de las Estudios per la Pau y autora del informe sobre las mujeres en el ejército español, que justamente hoy está publicado y que podéis encontrar fuera. Ha hecho numerosas colaboraciones en distintas publicaciones, como por ejemplo el libro Mentes Militarizadas, el Diccionario de la Guerra, la Paz y el Desarme, la política militar del gobierno Rajoy, el Petit Manual d'activisme quotidià, que puc fer jo per canviar el món, i les lliçons d'una guerra, l'exemple de Bosnia-Herzegovina. Y es investigadora del Centro de las desde el año 2010. Bueno, sin más preámbulos, doy la palabra a Julio. Pues muchas gracias, Gemma, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias al Centro de las por la invitación a intervenir en este foro. La verdad que para mí es un lujo participar y aprender, sobre todo de las experiencias de esta mesa, sobre el tema de la mujer en las Fuerzas Armadas que nunca, hasta hace muy poco tiempo, ha sido contemplado desde la perspectiva de género, ¿no? Para mí no es fácil, tampoco para un hombre de mi generación, pero sí que he querido preparar esta ponencia con las gafas lilas, que me permitan un poco aproximarme a la realidad de la mujer en las Fuerzas Armadas. Es evidente que el machismo está inserto en la cultura, está inserto en la cultura española, está inserto en la cultura mundial, en la cultura de los países en desarrollo, en los países desarrollados y, por supuesto, está inserto también en los ejércitos. Por tanto, lo que hay en la sociedad lo encontraremos en las Fuerzas Armadas de la misma forma que lo encontramos también en otros sectores, como pueden ser la medicina, la justicia o las empresas privadas. Tampoco también es un hecho claro que, debido a la falta de transparencia, a la opacidad que está asociada siempre al mundo de la seguridad y la defensa, nos faltan estudios y datos estadísticos sobre violencia de género, sobre acoso, y aunque podamos decir que desde el punto de vista formal que la mujer está incorporada a las Fuerzas Armadas, habría muchas dudas para asegurar si está totalmente integrada. Lo que falta es formación en igualdad y en género. El género hace referencia a todo el conjunto de relaciones personales que existen entre hombres y mujeres, y con ello quiero decir que en los ejércitos, hasta hace 28 años, que es mucho en la vida individual de cada uno de nosotros, pero en un proceso histórico no lo es tanto, la mujer no entró en las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, la mujer no se le autorizó a pertenecer a determinados cuerpos y escalas, y no había relaciones de género porque no existían en la fila de las Fuerzas Armadas mujeres militares. Desde el momento de su entrada hay género y, por tanto, hay la posibilidad y el deber de abordar todas las cuestiones desde esa perspectiva. Y todos somos diferentes, pero somos iguales en derechos, y no solo en derechos, sino en las relaciones que construimos, porque debemos considerar el género como una cultura, porque como tal cultura se construye y no viene dada. En este sentido, yo creo que la neutralidad no existe y o intenta solucionar el problema o eres parte de él cuando miras a otro lado. Por eso quiero que, a la hora de abordar el contenido de esta ponencia,
hacerlo, surgen diferentes aproximaciones, hacerlo desde el punto de vista histórico, de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, desde la violencia de género, del acoso sexual, de la discriminación por razones de sexo, de la conciliación, la mujer y la capacidad de mando o decisión. Pero creo que es preciso señalarlos todos, porque yo creo que deben ser objeto posteriormente del debate, que como en todas estas sesiones siempre será la parte más rica, y me concentraré únicamente en algunos de ellos. En primer lugar, yo creo que es importante señalar el proceso de cómo se adopta la normativa de las Fuerzas Armadas, en este caso la normativa militar, a un hecho real, que es la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. Yo siempre he mantenido la teoría de que, en términos generales, la legislación va siempre por detrás de lo que la sociedad demanda. Los derechos fundamentales se han ido incorporando a nuestra normativa legal como consecuencia de una lucha de la ciudadanía, de una presión y, aunque luego se han llegado a situaciones de crisis como la que estamos viviendo y se produzca cierto retroceso como el viejo debate entre la seguridad y la libertad, pero siempre esa normativa ha sido como consecuencia de una presión ciudadana, de esas demandas, y así se ha ido incorporando estos derechos a los textos legales. Es decir, que las leyes han ido siempre por detrás. Pero en las Fuerzas Armadas, una institución conservadora, el proceso no es idéntico. La normativa se ha ido desarrollando, pues, utilizando términos militares, a toque de corneta, cuando otra de nivel superior así lo exigía, y por ejemplo se aprueba la Constitución en el año 78, pero no cambia la normativa, pero todavía los partidarios de la autonomía militar consideran y dan un golpe de Estado en el año 81. O sea, una cosa es la normativa y otra es el cambio de las mentalidades. Es decir, que en las Fuerzas Armadas se produce a veces con una idea progresista, con una idea valiente, se va cambiando la normativa, pero un tema distinto es el cambio de las mentalidades. Yo creo que este es un tema importante también en el caso de la mujer, porque siempre hay una cierta resistencia al cambio en una normativa que muchas veces, utilizando otro término militar, se publican para su progresivo incumplimiento. Se adapta la normativa, pero no cambia las mentalidades. Con esto quiero centrarme un poco en el debate de la falta que va asociada a estos cambios, de la falta de formación. Como decía antes, no fue hasta el año 78, durante la Constitución Española, cuando se reconoció en su artículo 14 que los españoles eran iguales ante la ley, sin discriminación por razón de nacimiento, de raza, de sexo, de religión, y este fue, por así decirlo, el punto original. Esto significó un paso importante para la igualdad y el reconocimiento de derechos de las mujeres, pero tuvieron que pasar otros 10 años, porque fue en el año 1988 cuando se permite la entrada de la mujer en las Fuerzas Armadas, aunque inicialmente con ciertas limitaciones. Y es así, tanto en el mismo reglamento de tropa y marinería, que se publica cuando se suprima el servicio militar en el año 1992, todavía se prohibía que las mujeres eligiesen algunos destinos técnicos, pues no podían estar en la Legión, en operaciones especiales, en paracaidistas, en fuerzas de desembarco, en submarinos, con lo cual aquí ya se ve una cierta mentalidad de que me adapto a la norma, pero todavía no la considero capaz para estar en determinados destinos tácticos. Pero estas limitaciones, otra vez, se vuelven a suprimir un año más tarde, y del año 1999 las mujeres pueden acceder a todos los cuerpos. En esto hasta casi España fue un país casi líder en cuanto a la normativa, porque en otros ejércitos, como en Estados Unidos y demás, esta normativa de que la mujer pudiera acceder a cualquier destino táctico, a cualquier servicio, se aplicó mucho más tarde. En el año 2005 se crea el Observatorio para la Mujer, del que ha hecho referencia Gemma, como centro de estudios sobre las necesidades de conciliación, guarderías y demás, y es ya en el año 2007 cuando la ley de la carrera militar abraza, por así decirlo, la igualdad de género como principio básico. Estamos ya casi 20 años después del ingreso de la mujer en las Fuerzas Armadas. Con lo cual quiero hacer hincapié en que es evidente que una cosa es la evolución normativa y otra muy distinta es su implementación en la realidad. A nadie se le escapa que el ejército pues, es un ámbito tradicionalmente masculinizado, donde la incorporación de la mujer rompió muchos esquemas. Los datos ahora que actualmente, no los tengo muy actualizados, pero hay aproximadamente un 12,5% de mujeres en las Fuerzas Armadas,
se llegó muy rápidamente al 12%, siendo casi el segundo país después de Francia en cuanto ante el número de mujeres en las Fuerzas Armadas. Luego se ha quedado estancado y de estas 12 o 13.000 mujeres que hay en las Fuerzas Armadas, pues casi el 20% pertenece al personal de tropa y marinería y hay muy pocas como oficiales. La explicación es que se llega a las categorías superiores con el paso del tiempo, 28. Creo que ahora la más alta graduación es una coronel y se espera que sea general para el año 2020. Una cuestión únicamente de tiempo en cuanto sentido, pero sí es significativo el elevado número que hay, por así decirlo, en personal de tropa y marinería. En cuanto a destinos operativos que antes hablaba, pues hay únicamente 2 mujeres que ocupan, o 2 oficiales que ocupan unidades operativas. Una es la unidad médica de apoyo al despliegue del Ejército del Aire, una unidad médica, porque también quiero señalar donde más mujeres hay es en cuerpos y servicios como son sanidad, veterinaria, cuerpo jurídico. Y otra, Patricia Ortega, que es coronel, que ingresó en la Academia General Militar en el año 1988 y que dirige ahora un equipo de ingeniería, o sea, está como personal técnico en la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Defensa. Queda mucho camino por andar, ha pasado 28 años, decía que es bastante tiempo, pero todavía dentro del proceso histórico no es demasiado. Pero ya volviendo a otro tema, el proceso histórico, en relación con la violencia de género, quería hacer hincapié y quizá prácticamente poner un poco como paradigma el caso de la comandante Zaida Cantera, que para mí desde el punto de vista mediático, significa un antes y un después por lo que supuso, por su valentía y por una serie de cosas que cambió, de las que podemos hablar en el debate más adelante si procede, pero fue el protocolo que se elaboró frente al acoso y que a pesar de algunas carencias pues ha significado desde el punto de vista normativo un importante avance en cuanto a la cultura de tolerancia cero y que tiene su inspiración entre otros pues, en el principio de igualdad y no discriminación.